Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Antes de que lo comenten o empiecen a gritar como locas, sí, es un video que no trata sobre IAs, es un video aparte, es un tema que, bueno, ya sea porque me parecía muy interesante o es algo que hay que comentar, que considero que es lo suficientemente importante como para mencionar. El día de hoy voy a estar hablando acerca de los youtubers y cómo toda esta industria de YouTube ya bajó su nivel hace mucho tiempo. Antes que nada, sé que quizás es un tanto duro decir que la industria de YouTube o los youtubers en general bajaron mucho su nivel, pero es la verdad. Los youtubers han bajado completamente su nivel. Lo que antes para nosotros quizás era un youtuber de calidad es algo que ya no podemos encontrar a día de hoy en ningún tipo de contenido. No estoy hablando de que simplemente YouTube ya es aburrido, sino que simplemente no hay más creadores de contenido que dejen una huella tan grande como lo dejaron los anteriores. Un ejemplo se trata acerca de los youtubers de nuestra infancia. Si a vos te pregunto qué youtubers llegas a mirar quizás entre 2016, 2015, 2014, probablemente muchos de los youtubers que se tengan a la cabeza ya sean por parte de Latinoamérica Fernanfloo, Lassie Germán, Juan Germán, todo ese tipo de contenido. Y por nivel europeo, más español evidentemente, el Rubius, Alex Vestax, Willy Rex, Vegeta, todo este tipo de youtubers. Y este contenido es verdaderamente espectacular, siempre lo ha sido y esos youtubers van a quedar en la historia para muchos y probablemente sigan haciendo historia a día de hoy. Pero quiero que lo pienses un poco más a detalle. Esos eran nuestros youtubers de la infancia. Pero ahora, de acá, imagínate que hoy día nace un niño y dentro de 10 años, ¿qué youtubers él va a estar viendo? ¿Qué es lo que ese niño va a considerar su youtuber de la infancia dentro de 20, 30 años? Y la respuesta es muy triste. Porque a día de hoy, lo que nosotros consideramos un YouTube Kids, que es lo que se nos presenta siempre, son pendejitos que siempre hay un payaso persiguiéndoles el culo, buscándoles el escroto, porque siempre están así, siempre están con la misma. Es, payaso hace esto, me llega una caja secreta, no sé qué. Ya parece Chupita, pero Chupita hacía bien el contenido porque te dabas cuenta que era falso, pero era entretenido verlo. Pero ahora ya no tiene sentido, siempre es lo mismo, una re casa, todo niños, niñas, para que se sienta identificado que hay más niños en el video. Y son youtubers nefastos, con todo el respeto, es un contenido aburrido y ciertamente me da un poco de pena por aquellos niños que van a tener que decir en el futuro: y no, yo de chiquito miraba este contenido. No, amigo, nosotros tuvimos un contenido muy piola en ese tiempo y evidentemente este tipo de contenido va a ser lo que ellos van a decir en un futuro y no van a estar orgullosos quizá, porque es un contenido que no lo podés volver a ver. En cambio, videos como, por ejemplo, en mi caso, el Rubius, yo los veo ahora, los veo mañana, los veo dentro de 10 años y van a seguir siendo videos piola. Pero un niño de acá a 10 años va a decir: qué asco de videos, yo no los quiero ver de vuelta. Y ese es un problema que hay que arreglar y que nadie está haciendo lo suficiente para hacerlo. Ya sea porque muchos se concentran en un contenido más para adolescentes o adultos, y los que son para niños simplemente son cancerígenos. Y es la realidad. Y sí, sé que muchos me van a decir: ay, pero hay youtubers, hay streamers que están haciendo un contenido muy piola, que están innovando. Ya tenés Ibai, ya tenés Sprint. Pero amigo, ese tipo de contenido no se compara a lo que teníamos antes, porque antes ni siquiera se trataba de, wow, el re-evento, no. Literalmente era gente con una camarita haciendo gameplays y nosotros lo disfrutábamos muy bien. Pero que ahora el contenido piola sean eventos, da mucho que decir, da mucho que esperar de los youtubers. Estamos poniendo nuestra vara demasiado alta para contenido que realmente es temporal. No es un contenido que puedas ver seguido, porque al menos en mi caso, yo miro a Ibai haciendo IRL, haciendo just chatting, es una mierda, en mi opinión, en mi sincera opinión. En cambio, un evento, bueno, te lo banco, es piola, pero él hablando, él jugando, me parece la cosa más somnífera posible. Es un aburrimiento total. Por no decir que nosotros recordamos a Rubius no por eventos, no recordamos a LXB por eventos, no recordamos a Stax por eventos, no recordamos a Germán por eventos ni a Fernanfloo. Los recordamos porque con su cámara y con lo que decían nos entretenían. En cambio, ¿qué vas a decir de Ibai en un futuro? Ah, no, es el pibe de los eventos. Ay, sí, el que hizo Tocate el Globito, que es alto evento. Ay, el de las canicas, qué ventazo. Nadie va a recordar a Ibai por
No, hacía unos re gameplays, amigos, sus chistes eran buenísimos, se tiraba un re triple y era God. No, lo vamos a recordar porque hacía los eventos y no banco eso, no banco que eso sea lo que estamos buscando a día de hoy. Ni te cuento en el tema de los autodenominados youtubers que se dedican a reaccionar videos. Sé que no puedo hablar mucho al respecto, literalmente mi contenido se trata en hablar, opinar y decir lo que pienso. Pero bueno, al menos eso me lo banco más que ver a un tipito con una cámara y decir, ah, bien, buen video, ja, 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 mientras está reaccionando a un video malísimo o aunque esté bueno, créate contenido propio, muerto de hambre. Banco mucho a esos que reaccionan y un video de 10 minutos te lo convierten en 40 porque saben decir muchas cosas, comentan mucho, saben del tema, ya sea si es un músico que está reaccionando a una canción y dice, no, se tiró un doble tempo God, no, tiró la F menor de no sé qué, ese te lo banco, pero ese autodenominado youtuber que reacciona a videos como un tronco que parece que está más duro que Maradona después de 3 líneas de merca, sos un hijo de puta, amigo. Hacé mejor contenido, por favor. Que yo, que estoy literalmente sentado hablándole a una pantalla como un fracasado, te lo tenga que venir a decir, dice mucho de vos, por favor. Decía algo más, mucho. Estás hablando una vez cada 2 horas, hijo de puta. Dejá de robar contenido. Por eso siempre voy a apreciar a esos nuevos youtubers que quieren venir a dejar una marca, que quieren venir a dejar su huella, quieren dejar su ser, quieren ser ellos mismos, quieren hacer contenido de verdad. Los banco mucho. Por eso, siempre que vean un youtuber chico, apóyenlo. Incluso si no te viste un video, primero mira lo obvio. Y después si te interesa, apoyalo, amigo, porque ese contenido que a vos te gusta es un contenido muy piola y hay que apoyarlo para que en un futuro los niños, o bueno, nosotros mismos, que no necesariamente niños, siempre nos estamos refiriendo sí, a la infancia, pero incluso nosotros capaz dentro de 10 años que vemos un nuevo youtuber que está re pegado y decís, amigo, este contenido es piola. Porque si después, dentro de 10 años, vas a ver un youtuber que está re pegado y lo vas a ver y es una poronga, te queda como, ah, amigo, es una chota esto. Pero esa es mi opinión. Ciertamente, a nivel anglosajón, a nivel inglés, he visto muchos creadores de contenido que posta se están esforzando mucho y están dando su máximo ser para poder hacer contenido re piola. Y si por alguna razón hablas inglés, posta, tampoco es que estoy desmeritando a la comunidad hispana, pero hace contenido muy piola, así que aprovecha que si sos bilingüe o ya hablas de por sí inglés, aprovecha ese contenido de calidad que te están ofreciendo a diestro y siniestro y pegale una revisada, miralo, suscribite, disfrútalo, porque puede que quizás de acá a 2 años, a 3, o quizás incluso el año que viene, este tipo de contenido piola se cague muriendo y te encuentres pura basura cada día en YouTube. Pero bueno, hasta acá este video. Sé que más que buscar información como los anteriores videos, fue más un video de mi propia opinión. Es también un video para que aquellos que quizás no me conocen tanto puedan ver un poco más mi pensamiento, cómo pienso, qué es lo que yo considero y que puedan ver más de mí. Sin nada más que decir, pueden darle like, suscribirse, que me ayuda muchísimo. Síganme por acá, que siempre se los voy a estar diciendo hasta que vea que todos lo hayan hecho, porque veo que nadie lo hace. Pero bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video.